Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas de este su canal? Una vez más nos encontramos con todos ustedes y es que les compartimos noticias referentes a las pensiones del bienestar y las nuevas leyes y reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que estamos muy felices porque la Cámara de Diputados ha aprobado la creación del Fondo de Ahorro para las Pensiones del Bienestar. Si aún no sabes de qué se trata o desconoces esta información, te invito a que mires el siguiente video porque te estaremos compartiendo cómo es que va a beneficiar esta creación de fondo de ahorros para todos los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE, así también como de las pensiones del bienestar. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal. Comenten, compartan, pero sobre todo dejen su punto de vista. Gracias, presidente. Por último, saber su opinión acerca de la aprobación en lo general del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. No les gusta. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar. Esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bien, acaban de escuchar esto que dijo el presidente AMLO. Ya confirmó la aprobación de esta nueva ley en la cual pues los diputados ya le dieron luz verde para la creación del fondo. Esta reforma de pensiones beneficia a las y los trabajadores mexicanos, revertirá el daño provocado por los gobiernos de Ernesto Zedillo en el año 1997 y los de Vicente Fox y Felipe Calderón en el 2007, que aumentaron de 10 a 25 años la edad para jubilarse y redujeron las pensiones del 100 al 50% del salario, tanto para IMSS como para ISSSTE. La nueva reforma crea el Fondo de Pensiones de Bienestar, con el cual los trabajadores podrán jubilarse con hasta el 100% del salario al momento de la jubilación. En el año 2020, el presidente ya había presentado una reforma para las AFORES, el cual aumentó a 13% las aportaciones patronales en las AFORES, aumentó la pensión pasando del 30% al 60% del salario y la disminución de las jubilaciones reducieron a 15 años de servicio, así como el redujo de cobros de comisiones de los bancos por las AFORES. Y es que el presidente nos muestra un claro ejemplo de cómo va a beneficiar estas pensiones o este fondo de pensiones bienestar a los jubilados,
pensionados del IMSS y del ISSSTE. Recuerden que él, desde que propuso la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, siempre la gente de su oposición se ha negado a creer que estos proyectos tengan frutos o que estos proyectos funcionen, porque al final de cuentas son entrega de recursos a los pobladores y a los ciudadanos. Pero él bien lo ha dicho, a pesar de que no creen en mí, de que no creen en mis proyectos, yo muestro mis propuestas y las cumplo. Y para aquellos que dicen, ¿de dónde va a sacar el recurso? ¿De dónde se van a beneficiar los abuelitos? Porque a lo mejor las empresas no quieren otorgar ya el otro 50%. Pues bien, él ya nos había mencionado de dónde va a estar sacando estos recursos para que todos los pensionados y las pensionadas puedan gozar de una mejor calidad de vida. Y es que hay 4 puntos principales para la creación de las pensiones para el bienestar en el fondo de ahorro que él quiere. Cuando se crea el fondo de ahorro, ya con la reforma que aprobaron los diputados, recibirán hasta el 100% del salario todos los adultos mayores o los trabajadores al jubilarse. Este fondo se va a crear con recursos obtenidos de las afores inactivas o no reclamadas por más de 6 años, de las liquidadoras de fin rural, así como de las utilidades obtenidas de las empresas paraestatales, las cuales tienen a cargo la CEMART y la SEDENA, los cuales son el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec, Mexicana de Aviación, entre otras, así como también del INDEP. No se van a confiscar ni expropiar las afores, ni van a aumentar las aportaciones. Presten mucha atención. Y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20, y se elevó también porque las afores, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país.
¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno. Bien, acaban de escuchar esto que el presidente da a conocer, es una explicación más detallada de cómo es que vino a afectar las reformas de Zedillo y las reformas de Felipe Calderón, que fue de 1997 a 2007. Cuando él llegó a la presidencia prometió revertir los daños ocasionados por la reforma de Zedillo y de Felipe Calderón. Por eso en el 2020 lanzó la primera reforma a estas pensiones y hoy en este año 2024 ya pues también la creación del Fondo de las Pensiones Bienestar para proporcionarles a todos los trabajadores afectados, ojo, afectados por estas leyes, el pago completamente de su salario que cobraban cuando estaban activos antes de jubilarse. Díganme cuál es su punto de vista, qué opinan acerca de esto. Y es que también él nos comenta algo importante. Aunque ustedes reciban la pensión del bienestar, también pueden recibir otras pensiones más. No es necesario que ustedes se limiten a obtener una. Como recuerdan, la pensión del bienestar de los adultos mayores ya es un derecho universal. Entonces, si tú eres pensionado del IMSS o del ISSSTE, puedes solicitar también la pensión bienestar de los adultos mayores, las cuales ya son un derecho universal y todos los ciudadanos mexicanos pueden solicitarla a partir de los 65 años. Así nos lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. Le voy a explicar, a ver si tienes por ahí, cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores. Y eso, nada más en lo federal. Bien, queridos amigos, esta es la información que tengo para todos ustedes. Espero les haya gustado. Los invito a que se sigan informando, a que compartan este video para que más adultos mayores sepan cuáles son los beneficios que obtendrán con esta nueva ley promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.